Bueno, arrancamos este segundo bloque, antes con el caso muy importante del asesinato de Pablo Flores, y si de casos importantes hablamos, por supuesto no podemos dejar de mencionar el doble crimen de Vicente López, ¿no? Ocurrió ya hace varias semanas, a fines de agosto, pero en estos últimos días se fueron conociendo las pruebas que siguen incriminando al único acusado hoy por hoy. Recordemos que es un caso que tuvo como primera persona detenida, la empleada doméstica de las víctimas. Después la liberaron, paralelamente se comprobó que las pruebas eran contundentes contra Martín del Río, el hijo justamente de las víctimas. Estamos hablando de un doble parricidio y se fueron conociendo, decía, pruebas, ¿no? Primero las formales y después de manera que fueron también trascendiendo los audios, por ejemplo, los audios al 911, el propio llamado de quien hoy es el acusado, el hijo de las víctimas, llamando a la policía diciendo que la empleada doméstica lo había llamado a él porque sus padres estaban muertos. El audio también de la empleada al 911. Después conocimos la carta que el propio Martín del Río escribió en la DDI de San Isidro, donde está detenido, para decir, obviamente, reclamar su inocencia, decir que ama a sus padres, que los va a seguir amando, que él no fue, ama a su hermano, ama a su familia. Conocimos la participación también en toda esta historia, no en el crimen, sino en la vida de este hombre, de su amante, una mujer que no tiene nada que ver con el crimen, pero que, de alguna manera quedó involucrada justamente en toda esta trama criminal. Para entender entonces un poco, porque siempre el comentario en estos últimos días, ¿cómo puede una persona hacer esto? Y cómo puede, mirá cómo actúa, dice que los ama. Bueno, para entender todo esto, vamos a hablar con Alejandro Farji, que es sociólogo y es perito psicólogo forense. Lo invitamos entonces a esta sala de situación y le damos la bienvenida. Buenas tardes, doctor Farji, ¿cómo anda? Bien. Gracias por estar con nosotros. Imagino que habrá sido la pregunta común, ya lo habrán cansado con todo esto. A nosotros nos sigue sorprendiendo, pero para ustedes los peritos debe ser algo normal seguramente, y hay un hilo conductor en este tipo de personalidades. Pero nos sorprendía, por ejemplo, el otro día el llamado, ¿no?, al 911, la tranquilidad con la que él llamaba y todo esto que fue planificando. Se llama psicopatía. Bien. Bueno, entonces ya me permite la primera pregunta básica pero importante, porque todos somos psiquiatras después, ¿no?, con el diario del lunes. Pero, ¿qué es la psicopatía? Bueno, la psicopatía es un trastorno de la personalidad, un trastorno mental crónico que no tiene cura. Uh-huh. ¿Por qué no tiene cura? Uno se puede preguntar, pero es el equivalente a la psicosis. La psicosis son enfermedades mentales crónicas que no tienen cura. Se compensan con medicación y una psicoterapia de apoyo. El problema con la psicopatía es la fascinación que ejercen estos personajes. Son personajes no adaptados, sobreadaptados. Es decir, se sobreadaptan al otro, intuyen qué es lo que le hace falta al otro, lo manipulan, y las características del psicópata, esto es una hipótesis, porque yo tendría que ver el expediente, sí, y hacer un estudio psicodiagnóstico, ¿se entiende? Claro. Para confirmar, pero como yo no soy perito en la causa, puedo hablar por lo que, sobre todo lo que se descubrió en los últimos días. Sí. Primero, lo que yo haría, esa carta, lo haría analizar por un grafólogo, sí, un perito grafólogo especialista en psicología. Ahí se puede ver muy bien, yo algo de grafología sé, estuve mirando la carta, sí, que es una carta para tratar de convencer al otro, digamos, ¿no? Es decir, él se sobreadapta, se pone en posición de víctima, cómo amo a mi familia, cómo amo a mis padres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no se dice es que el psicópata tiene varias características. Uh-huh. Por ejemplo, repite siempre lo mismo y a diferencia de nosotros, que vamos aprendiendo a los ponchazos, pero vamos aprendiendo de la experiencia, el psicópata no aprende, repite y repite. Claro. Y otra característica muy importante es que no tiene conciencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene síntomas, que él no padece lo que hace, ¿se entiende? Claro, sí, pero esto... Si no lo que hace, sí, no tiene culpa. Claro. O sea, las características es una patología donde no hay conciencia de enfermedad, no hay sentimiento de culpa, y generalmente cuando hay sentimiento de culpa,
en un neurótico común, hay una necesidad inconsciente de castigo. Claro, sin embargo, todo esto de no tener culpa, por ejemplo, no lo hace inimputable. Estamos muy lejos de eso. No, la diferencia entre la psicosis, por ejemplo, y la psicopatía o las demás enfermedades mentales es que no es un alienado. Es decir, según el Código Penal, puede discriminar el bien del mal, y no es un trastorno que construye otra realidad. Lo que hace él es manipular la realidad a su antojo, y él tiene su propia ley. Si bien reconoce que hay una ley afuera, no la implementa, no le importa. Lo que le importa es hacer lo que quiere, digamos, ¿no? Claro. Por lo general, tiene una deficiencia en la estructuración de lo que nosotros llamamos el superyo. ¿Qué es el superyo? Es la herencia que nos dejan nuestros padres, los valores, las normas, etcétera, etcétera. Fíjese que él ha transgredido algo que es fundamental del paso de la naturaleza a la cultura: el parricidio y el incesto. Hay dos principios: la prohibición del incesto, es decir, no podrás tener relaciones con tu madre ni con tus hermanas del mismo clan, y la prohibición del incesto. La prohibición del incesto y el parricidio. Él cometió el parricidio, ¿me entiendes? Perfectamente. Ahora, y bueno, o sea, pero también debe haber una historia que yo no conozco. Entre otras variables en la historia del psicópata, que nacen con un sadismo exacerbado. Veo que cuando nace un bebé uno lo mira y dice: uy, qué tranquilo, uy, qué tipo raro, cómo llora, grita. Bueno, eso es de estructura. Claro. Eso es con lo que viene, con lo adquirido. Ahora, después, ¿con qué padres cae? Ajá. Lo más probable es que los padres no funcionan. ¿Qué quiere decir que no funcionan? Que el padre no cumple la función, que la función es hacer un corte entre la madre y el hijo, y la madre no suelta al hijo. Es decir, es una familia disfuncional, ¿no? Es una combinación. Entonces, esta personalidad es el resultado de una combinación de eso con lo que ya nace y lo que va adquiriendo. Claro, es lo que Freud llamaba las series complementarias. La predisposición hereditaria, los padres que a uno le tocaron, el medio ambiente, los valores, porque fíjese que entre los valores muy importantes es los bienes materiales. Por lo general, el psicópata y la familia del psicópata, sobre todo los padres, le dan mucha más preeminencia a los bienes materiales que al aprendizaje. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Es decir, la comunicación el ideal es adquirir bienes. Fíjese que el padre se dedicaba a grandes manejos del dinero. Sí, claro. Bueno, entonces, esto conforma una personalidad que es inmodificable. Quiero decir que él no requiere un tratamiento. Le voy a poner un ejemplo. Sí. Si a mí me viene un paciente y me dice: mire, doctor, yo me lavo 40 veces las manos por día, y la verdad que sufro por eso, porque no puedo dejar de lavarme las manos, esto me angustia, me lo quiero sacar, no sé por qué lo hago. Ese paciente es analizable, porque tiene un síntoma, esto quiere decir que lo padece. Claro. Y a diferencia de otro, como puede ser un psicópata, que viene y dice: yo me lavo 40 veces por día las manos, pero usted sabe, hay microbios por todos lados, y eso a mí no me interesa, no es un problema para mí. Entonces, si uno no padece, no quiere saber lo que le pasa, y si no quiere saber lo que le pasa, no hay tratamiento posible. Claro. Esto es lo que pasa en la psicopatía. Todo esto cierra, qué bárbaro, doctor, qué apasionante además, y qué bien que lo explica, sí. cómo cierra perfecto, ¿no? Porque un perito... Otra característica de la psicopatía es la baja tolerancia a la frustración. Sí, es típico. Claro. Cuando algo él no lo puede obtener, se llena de ira, de rabia, de impulsividad, y hay varios tipos. Hay psicópatas de guantes blancos que están en los bancos, la financiera, y hay psicópatas asesinos, como podría ser el caso del cual estamos hablando. Sí. Ahora, ahí hay un problema. Cuando nosotros nacemos y somos
bebés hasta los 3, 4 años, nos regimos por el principio del placer. Uh-huh. ¿Es así? Sí. El principio del placer es quiero esto y los padres se lo dan. Hasta que para pasar a la realidad, porque la realidad después se va a encargar de demostrarlo, es no podés tener todo lo que querés. Ni en tiempo ni en forma, como dicen en el derecho. Claro. Entonces, yo quiero ese juguete, no te lo puedo dar, no gano lo suficiente. Entonces al chico hay que frustrarlo. Pero la frustración no es una mala palabra. La frustración, bien implementada de una manera tierna, amorosa, introduce al sujeto ¿a qué principio? Al principio de realidad. Bueno, estos psicópatas, el principio de realidad, hablando en criollo, se cagan en eso. Sí. Como tienen muy poca tolerancia a la frustración, hacen lo que quieren. ¿Y a quiénes enganchan para manipular? A neuróticos frágiles, sumisos, masoquistas, ¿no? Y ellos funcionan como si fueran Mesías, digamos, claro. ¿No? Si vos estás conmigo vas a obtener todo lo que querés. Bueno, me parece que algo de esto, de lo que yo explico, se puede explicar. Sí, y lo que veo que un perito como usted, por ejemplo, en este caso, es tremendamente contundente y estas cartas y estos audios se explican del principio al totalmente fin y a la fiscalía. Claro, y a la fiscalía no lo conmueve nada esto. Los rasgos por un grafólogo, claro. Dicho y hecho. Y si yo le tomo un estudio psicodiagnóstico, o sea, una entrevista, a ver, si uno a un psicópata le marca una contradicción, se enoja, cambia de tema, sí. Es típico. Y después, con los test que corresponden tomar, los test proyectivos, salen muy bien las características de la psicopatía, que supongo yo que eso el cuerpo médico forense lo va a hacer. Claro, digamos, lo tiene que hacer, sí, evidentemente. Pero, digamos, no creo que vaya a ser de público conocimiento. No. La carta fue de público conocimiento porque era un artificio para que él quede posicionado lo mejor posible, ¿no? Sí, pero por lo que vemos y su explicación se hunde más. En la carta, los grafos que hace, cómo los hace, lo que subraya, ya indica que es un mentiroso. Farji, le agradecemos muchísimo toda esta explicación, realmente sorprendente, apasionante escucharlo y esperamos molestarlo en otra próxima causa. Muy amable. Bueno, cómo no. Gracias, doctor, gracias. Alejandro Farji, sociólogo y perito psicólogo forense, básicamente con su explicación que fue muy claro, lo que hizo Martín del Río es hundirse cada vez más, porque cierra perfecto con este tipo de personalidad. La psicopatía, obviamente, fue el motor de todo su engaño, manipulación, que incluyó la estafa a sus propios padres y obviamente, como final, el doble parricidio.